sin fin. Capítulo 13, segunda temporada. El segundo rapto. Aquí estamos en otro capítulo, el último capítulo de esta temporada. A estas alturas nos encontrábamos desesperados, luchando para lograr una nueva manera de vivir en este mundo maldito gracias a la tontería humana. Prole se enfrentaba a un duro enemigo y era a todo o nada. Lo que faltaba era decidir el plan de ataque. Esta vez no disponíamos del factor sorpresa. A ellos les quedaba un corredor muy estrecho junto al mar, porque ya se los había expulsado de los territorios otrora ocupados que les habían permitido llegar hasta Madrid un año atrás. Teníamos dos opciones: cortarles la línea de suministros que les llegaban desde Francia y empujarlos hacia el mar para exterminarlos, o empujarlos a que retrocedan por un estrecho pasillo junto al mar hacia Francia otra vez. Esa era la opción que apoyaría a Prole, ya que se perderían menos vidas en el intento. Primero se fortificaron las fronteras evitando que pudieran romper nuestras líneas y recuperar terreno perdido. Y luego comenzaron los ataques para expulsar a todos los enemigos del territorio. A esas alturas, el gran ejército era un mosaico formado por fuerzas de todos los sitios imaginables. Hubo que suministrarles pertrechos y armas a todas nuestras tropas, y para ello se construyeron más de 2 millones de lanzaderas magnéticas de nueva generación, mucho más potentes y livianas. También se confeccionaron chalecos resistentes a las balas, que no eran los más cómodos a la hora de marchar, pero podían salvar vidas. Se trasladaron todas las armas y municiones disponibles hacia las zonas de conflicto. Esta guerra nos dejaría sin armas convencionales de la vieja época. Lo mismo hacían los rescatadores, recibiendo suministros desde Francia en volúmenes incalculables. Ellos estaban mejor armados que nosotros, pero no contaban con la bravura de nuestra gente, que daría la vida para conservar su libertad. Las tropas de Leticia no solo debían informar, ahora su tarea consistía en cortar esas líneas de suministros, y cumplieron su misión de manera heroica. Podríamos contar miles de historias sobre ese grupo de infiltrados que hacían volar carreteras o convoys de armas. Lo fundamental era romper con la estrategia enemiga, bombardeándoles la moral, que a estas alturas resultaba imprescindible para obtener la victoria. Las batallas principales comenzaron en Ontón, un pequeño pueblo costero que presentaba un duro escenario de ripio y mar. Allí cada metro era ganado a costa de perder muchas vidas. La geografía costera se encontraba destrozada por los grandes tsunamis que ocurrieron luego del Holocausto, y el mar estaba unos 7 metros más alto que antes. Para ese momento Prole había enviado a los 40 y a las Amazonas reforzando las tropas que peleaban sin tregua. Ellos en conjunto formaban un ejército de más de 4.000 personas muy bien entrenadas y pertrechadas, con las nuevas armas diseñadas por la mente de Ibarrondo. Nos esperaban largas jornadas de batalla hasta lograr la retirada enemiga. Batalla tras batalla, avanzábamos los 40 por la costa hacia Francia. Las Amazonas, junto a un gran ejército arribado desde el sur y comandado por Ana, llegaron para sumarse a expulsar a los rescatadores. Prole envió fuerzas desde toda la península. Esa unión no la había visto en mucho tiempo. Finalmente estábamos unidos sin barreras ideológicas ni políticas, ni siquiera idiomáticas. Finalmente asomaba el sol en nuestra amada tierra. Las tropas de los reyes y líderes aliados se encargaron de mantener el cerco bien cerrado para que ningún grupo pudiera salirse o ingresar en él. Ana se convirtió en la brava generala que organizó la estrategia. Ella en persona encabezaba las tropas en cada batalla. Con su grito "¡Por la Prole!" erizaba la piel de los rescatadores y estremecía a los corazones aliados. Ella era esa pequeña mujer que nos ayudó a escapar de los perros que nos perseguían en nuestra primera salida con Roberto en busca de comida después del Holocausto. Una mujer de 40 años y mirada profunda.
que siempre tenía la palabra necesaria y justa en todo momento, la que era la mujer de Tito, o mejor dicho, Tito era su marido, ya que los dos tenían igual peso e importancia, y así lo manifestaron durante la heroica gesta. Una pareja de dos personas excelentes, y debo confesar que nosotros no seríamos los mismos si no los hubiéramos encontrado en aquel momento. Desde ese entonces fuimos amigos inseparables. La historia de ese primer año nos marcó el camino, con la organización de Tito, la astucia de Adriano Manolo, lo genial de Roberto, la imagen del rey José, la fortaleza de Ana y muchos más que no quedarán en el olvido porque viven en nuestros recuerdos. Ana se estaba ganando el respeto de las tropas de toda la península, a fuerza de su enorme capacidad de estrategia. Todos obedecían sus órdenes a rajatabla. Nadie se atrevió a desobedecer una directiva, por extraña que resulte. Luego de las intensas luchas que nos dieron la victoria, logramos avanzar hacia la zona de mayor conflicto en la frontera. Pero al llegar a Bilbao, nos encontramos con una ciudad totalmente destruida, irreconocible. Por más que llevábamos mapas, no teníamos puntos estratégicos desde donde orientarnos. Y no solo el tejido urbano estaba en ruinas, sino que las partes antiguas de la ciudad se encontraban hundidas bajo las aguas. Las riadas producidas por las grandes tormentas, los tsunamis, meteoritos y ahora la guerra nos había dejado una zona desolada. Un párrafo aparte se merecen los habitantes de Bilbao, quienes al enterarse de los ataques de Prole para liberarlos, formaron pequeños grupos o comandos de tarea. Las guerrillas hostigaban desde dentro a los rescatadores, les robaban alimentos o les destruían, mojaban las armas en ácido para que queden inservibles, boicoteaban los motores de los vehículos que transportaban tropas. Realmente fue una pesadilla para los rescatadores, que no podían lograr atraparlos a tiempo para desarticular su estrategia. Las guerrillas estaban organizadas y coordinadas por los grupos de espías enviados por Prole. Todo era una máquina bien lubricada, que daba golpe tras golpe por toda la región. Las amazonas marchaban junto a Ana, en la vanguardia, lanzando ataque tras ataque. Con sus gritos ensordecedores, anunciaban el paso del heroico ejército de Prole. Eran ellas las que atacaban a los rescatadores de manera decidida y violenta. Los hacían huir. El miedo fue nuestro aliado. El verde intenso del País Vasco se tiñó del rojo de la sangre de los muertos. El frente que avanzaba implacable reemplazaba sus tropas cada 8 horas, turnando entre las amazonas, los 40 y los sureños. Estos tres grupos, iguales en bravura y heroísmo, no cesaban en la reconquista del terreno, con una rutina implacable. El 13 de noviembre, a primera hora, nos llega la noticia del asesinato de Macario, que ya les contó Roberto en el capítulo anterior cómo había sucedido. Nadie comprendía cómo Ibarrondo estaba unificando a la península y a su vez soportaba una revuelta civil de gran magnitud que acabó con el asesinato de un rey. A pesar de todo, nadie dudaba que Prole era el futuro organizador del Nuevo Mundo. Ya quedaba poco tiempo para expulsar al último remanente enemigo. Cada pueblo recuperado era por regla general organizado y provisto de electricidad, radio y todo tipo de cosas útiles. Todos ellos se unificaron con Prole y también adoptaron la Constitución de Miranda como propia, eligiendo a su líder y su consejo. Los jóvenes y adultos aptos para la guerra se sumaban a nuestras filas sin dudarlo. Era a todo o nada. Era el tiempo de los valientes y nadie quería quedar fuera de ello. El 20 de noviembre amaneció entre murmullos cargados de nerviosismo y silencios que se anteponían a lo inevitable. Era el día de la batalla de San Sebastián, el último bastión para cumplir definitivamente con nuestra misión. Las tropas estaban exhaustas de tantas batallas.
Día tras día ofrecían sus vidas en pos del honor y de la gloria que casi rozaban. Los rescatadores no vendrían a por nosotros. Tendríamos que salir a su encuentro. San Sebastián caería fácilmente. Mis lobos y yo estábamos sedientos de sangre, aquella sangre que saciábamos en cada batalla. Pero ¿cómo podíamos normalizar nuestras vidas luego de semejante carnicería? A medida que ganábamos terreno, creció nuestro poder. Las tropas que combatían a nuestro lado nos admiraban. Los rescatadores contaban historias y crearon leyendas. Una de ellas decía que algunos de los 40 se transformaban en lobos durante la batalla, que corrían a diestra y siniestra, lanzando mordiscos y desgarrando extremidades de los guerreros. La leyenda que más fuerza tomó entre los rescatadores y lugareños fue aquella en que los lobos estaban bajo el mando de un ser inmortal que se llamaba Basanau, que representaba en este caso a una libre asociación del mítico Basajaun, o señor salvaje, proveniente de la mitología vasca y aragonesa. La nueva versión daba cuenta de un ser de prodigiosa talla y fuerza descomunal, y cuya espada estaba encantada por las brujas de Salcedo, y cortaba carne o roca con la misma facilidad. Por las noches, la silueta de mi sombrero causaba pánico, y el aullido de mis amigos les erizaba la piel. Regresando a la historia, les cuento que las tropas de Miranda defendían la frontera de aquella zona, y por ese motivo yo llevaba muchos días sin ver a Isabel. La extrañaba tanto. La batalla final fue encarnizada. Los malditos humanos no hacíamos más que matarnos y engañarnos, mostrando nuestro lado más miserable, y esa batalla no quedó fuera de los engaños. Isabel observaba la batalla de San Sebastián desde el pueblo de Ergoin, el único pueblo que podría favorecer el regreso de las tropas de los rescatadores a la península. Ella cerraba la última puerta. Pudo ver cómo abandonaron los rescatadores el polígono industrial Lambarren, dejando una brecha por donde podía atacar con sus tropas. Y no lo dudó, y atacó intempestivamente. Nosotros en ese momento tomábamos la plaza de Alaverga o Usoa, rompiendo con las últimas defensas de los rescatadores en la península. Los enemigos comenzaban una masiva retirada, abandonando armas y pertrechos, en una carrera desenfrenada hacia Urrugne, ya en la ante Francia. En el fragor de la batalla, las fuerzas de Miranda fueron emboscadas por las tropas que huían en retirada, siendo repentinamente superada en número. Fueron breves minutos los que colaboraron para darnos una estocada final a Isabel y a mí. Mi amada fue raptada nuevamente. Nuestros espías informaron que las tropas que la secuestraron escaparon con ella adentrándose en Francia. Con mis amigos animales quedamos destrozados. Mi corazón crujió del dolor. Sentí la muerte pasar a mi lado, pero no era aquella con la que tantas veces había soñado. Era aún más terrible, porque morir con honor no supera ni de cerca a desangrarse lentamente por el amor perdido. Ahora comprendo el verdadero significado de estar muerto en vida. La emboscada no fue al azar. Debíamos cumplir la profecía. La historia del Basanau, que atacaba con lobos, también hablaba de Maisabel, la esposa de Basanau, que se basaba en la leyenda de Mari, que contaba que esta pareja ectónica, subterránea, parecía tener un poder ético supremo. Y asimismo el poder de crear y destruir. Se decía que cuando se reunían en las cuevas de las cumbres sagradas, engendraban grandes tormentas como las que últimamente se producían con frecuencia.
Estas reuniones se celebraban los viernes por la noche, durante el día de los aquelarres. Los rescatadores creían que secuestrando a Isabel y apartándola de mi lado podían romper con ese poder mágico que tenían los ejércitos de prole. Toda esta información que llegaba a mí en ese momento de desolación fue recolectada por el grupo Leticia, que se infiltraba por las noches en los fogones de los rescatadores para buscar información. Los espías de Leticia se sentaban entremezclados con el enemigo, haciendo foco principal en aquellos grupos que contaban las historias sucedidas en el transcurso de las batallas diarias. También descubrió, durante esas charlas, que los rescatadores eran adoradores del primer espíritu, lo que nos une directamente con los monjes locos. Aún no termino de comprender toda esa información. Parece que en pleno siglo XXI seguimos viviendo como hace siglos. Los humanos somos tan complejos. Esta temporada termina aquí, con un mundo revolucionado y reorganizándose. Lo sorprendente hasta ese momento es que Madrid había generado a prole, pero nunca había reaccionado contra sus reyes de turno. En un comienzo a José se lo aceptó, porque el caos era terrible y la necesidad imperiosa. Pero con el pasar del tiempo él demostró ser un rey justo y democrático. Los siguientes monarcas no serían así. Y Madrid no reaccionaba. No hacía nada por cambiar la situación. Estaba adormecida. Todos los demás pueblos de la península adoptaban la Constitución de Miranda, mientras Madrid soportaba a una monarquía. Roberto odiaba esta situación y lo dejaba en claro cada vez que conversábamos por radio. Por mi mente pasaron muchos recuerdos. Desde aquel holocausto hasta hoy corrió mucha agua bajo el puente. O tal vez haya corrido sangre. Pero lo único que en ese momento me inquietaba era el rescate de Isabel. Y para ello tendría que partir nuevamente hacia tierras hostiles, dejando atrás a prole y a la gente que me hace ser quien soy, mi familia de Ibarrondo y mis leales amigos, que dieron hasta lo que no tenían por conseguir un mundo mejor. No dejo de recordar cómo comenzó todo esto. Aquella fatídica noche mirando televisión en casa. También los primeros meses de pánico. Nuestra primera salida cuando conocimos a Ana y a Tito. Cómo se fue juntando gente en aquel local donde nos asfixiaba el humo de los fogones. Cómo asumió el poder José y se convirtió en nuestro protector. La primera gran salida a buscar los peces y la inolvidable cena de Navidad. En aquella época pensaba que el trono de José era mágico, que con solo sentarse en él se transformara cualquiera en un buen gobernante. Luego Macario demostró que no era cierto. Recuerdo el pánico a las jaurías de perros, que fue reemplazado por el de los animales hombres. Una bestia de las cuales ya casi no quedaba ninguna en pie. Las habíamos exterminado a fuerza de flechas y silencio. No habría otra horda pasando junto a la muralla que nos dejara ese sabor acre en la boca. Recuerdo a los rescatadores atacando Ibarrondo, a la injusta muerte del rey José. Recuerdo mi partida y mi enojo por los malditos humanos. También recuerdo cómo conocí a mis lobos, cómo Ideafix se hizo jefe de su manada. La locura en mi cabeza entrando a Segovia y la mística batalla contra los dominadores de mente. Recuerdo cómo estudiamos la tecnología aplicada por ellos y mejoramos la nuestra. Recuerdo cada sonrisa, cada cara, cada lágrima, cada corte de mi espada. Recuerdo lo que sentí al ver por primera vez los ojos de Isabel y la desazón que tenía en aquel momento en San Sebastián al perderla. Ese ansia de sangre, de matar a quienes la habían secuestrado. Dios, ¿cómo pueden suceder tantas cosas en una vida? En tan solo unos años. ¿Cómo se puede vivir tanto y tan intensamente?
También recuerdo lo que pasó después, pero ahora no puedo contarlo. Ya lo haré cuando llegue el momento. Es increíble cómo todo cambió una y otra vez, cómo tuvimos que adaptarnos y readaptarnos, cómo el hombre se acostumbra a sobrevivir, cómo va modificando su entorno, cómo crece o empequeñece. También recuerdo cómo todas las comunidades en las que estuve tratan de convivir con la naturaleza, aprovechándose de ella y beneficiándola. Como en todos lados reciclaban sus desperdicios, limpiando su entorno del de los desastres realizados antes del Holocausto. El hombre por un lado aprendió de algunos errores y de otros no. En ese momento solo pensaba si era mejor salvar el mundo o salvar a Isabel. Mi egoísmo o el bien del grupo. Humanidad o barbarie. Todo eso pasaba por mi cabeza y no sabía qué hacer. Eso era lo que sentía. Eso es lo que siento. Mejor continúo y no pienso. Al pensar en lugar de hacer es lo que nos destruye. Debemos pasar de ser malditos humanos a ser simplemente humanos. Malditos dioses. Personas que se creen dioses y nos quitan la humanidad. Cálmate, Sam, tranquilo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y continuaremos haciendo lo mejor para regresar a ser simplemente humanos. Muchas cosas nos las contamos en detalle, ya que no queremos distraernos de la historia principal. Por esa razón ustedes pueden pensar que cometemos errores en el relato, o salteamos partes del mismo. La historia es tan compleja y sucedieron tantas cosas que si las tenemos que relatar en detalle sería muy extensa. Mucha gente nos dice que en tal parte o en tal otra hay un fallo en la historia. Y es que no podemos contar todo. Tenemos que hacer un resumen de lo que pasó. Es muy complicado contar una historia así porque también conlleva muchos sentimientos. Esta es nuestra historia. Quizás es muy parecida a la tuya. Y tal vez quieras unirte tú también a Prole. Equidad, progreso, libertad. Pequeñas comunidades independientes pero unidas por el bien de todos. La historia de esta temporada termina aquí. Esperamos que nos acompañes en nuestras próximas aventuras. Los necesitamos con vida para seguir adelante.